Bien, veremos lo que es la parte de hidrodinámica, ¿ya? La hidrodinámica es el estudio de los fluidos en movimiento, a diferencia de la hidroestática, que estudiamos los fluidos en estado de equilibrio o estático, ¿no? En este caso, para trabajar con hidrodinámica, o en este caso para nuestro curso, vamos a considerar algunas situaciones, ¿ya? En primer lugar, vamos a trabajar con flujos ideales, ¿ya? En posteriores cursos que ustedes tengan ya en mecánica de fluidos, en los que llevan esa materia, ya van a ver un poquito más a detalle lo que es esto, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar nosotros con un flujo ideal o un fluido ideal, en el cual se considera lo siguiente: el flujo no es viscoso, el flujo es estable y el flujo es incompresible, ¿ya? Vamos a ver lo que es el caudal o flujo volumétrico. ¿Qué es el caudal o flujo volumétrico? Es el volumen de un fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Es decir, el caudal Q se define como la velocidad del fluido por el área por donde está saliendo ese fluido, ¿ya? Vamos a ver además lo que es la ecuación de continuidad. Fíjense, bueno, para este caso tenemos un tubo que tiene dos secciones, ¿no? Que tiene dos secciones. En este caso, un área 1 y un área 2 a la salida. Vamos a considerar que dos puntos, un punto 1 y un punto 2, ¿ya? Un punto 1 y un punto 2, el cual vamos a hacer el análisis. La ecuación de continuidad resulta de la conservación de la masa, ¿ya? La ley de la conservación de la masa. Es decir, el caudal que entra va a ser igual al caudal que sale. Es decir, ¿no ven? La conservación de la masa decía eso. Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, ¿no ven? Entonces, la ecuación de continuidad resulta de eso. El caudal que entra debe ser igual al caudal que sale. Entonces, definimos, ¿no? Caudal 1 va a ser igual a caudal 2. Lo desarrollamos, sabemos que caudal es área por velocidad, entonces área 1 por velocidad 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, esta es mi ecuación de continuidad que me va a ayudar para resolver ejercicios en hidrodinámica, ¿ya? Esto es bien importante. Entonces, vamos a definir también lo que es la ecuación de Bernoulli. Para la ecuación de Bernoulli, a diferencia de la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli resulta de una conservación energética, ¿ya? Ecuación de continuidad, conservación de masa; ecuación de Bernoulli, conservación de energía, ¿ya? Entonces, de la misma forma, igual que hacemos en energías en física, ¿no es cierto? En física prefa y en física 100. Para hacer energías que siempre teníamos, necesitábamos dos puntos, ¿no ve? Dos puntos de análisis, el cual tengo mi punto 1, digamos, y mi punto 2, ¿ya? ¿Y qué me dice Bernoulli? Acá tengo toditas estas, por si acaso, son ecuaciones de Bernoulli, pero expresadas de diferente forma, para presiones, en función de alturas o para velocidades. Ya, pero toditas son la misma. Lo que más vamos a utilizar es la primera, ¿ya? ¿Qué me dice? Tengo dos puntos, les decía, ¿no veo? Un punto 1, un punto 2, entonces tengo que analizar las energías en ese punto, en esos dos puntos, perdón. Y vamos a definir la ecuación de Bernoulli, en el cual vamos a tener para el punto 1 una presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad gravedad a altura 1. ¿Ya? Si se dan cuenta, ya tenemos, por ejemplo, energía cinética, energía potencial gravitatoria. Entonces, si se dan cuenta, son parecidas. Y es por eso que la ecuación de Bernoulli parte de una conservación de energía. ¿Ya? Lo mismo para el punto 2. Voy a tener una presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad de gravedad a altura 2. Entonces, yo tengo que considerar dos puntos de análisis, ya siempre. Vamos a ver con ejercicio. En este caso, si hay pérdidas, eso lo he puesto por si acaso, pero no nos corresponde para este curso, ¿ya? En mecánica de fluidos o en hidráulica, ya máquinas hidráulicas, que algunos también van a pasar, ya van a ver más a detalle las pérdidas, los motores y todo eso, ¿ya? Vamos a ver también lo que es la ecuación de Torricelli, ¿ya? Que es bien importante también esta ecuación. ¿Qué parte? Se van a dar cuenta que parte únicamente de la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Esta ecuacióncita de Torricelli parte de la ecuación de Bernoulli, en el cual, fíjense, igual tengo dos puntos, un punto 1 y un punto 2. Pero acá, ¿qué es la diferencia? Hay que considerar varios aspectos. El primero, el área 2 es muy grande, mucho más grande que el área 1, ¿ya? Cuando tenemos esta situación, que el área 2, es decir, esta área, ¿cierto? El área 2 es más grande que el área 1, que es el de salida. Esto vamos a ver cuando trabajemos con orificios de salida, ¿ya? ¿Qué tengo?
Cuando el área 2 es mucho más grande que el área 1, se considera la velocidad esta 2, velocidad 2, ¿no? Igual a 0, ¿ya? Un claro ejemplo es el siguiente. Digamos que tienen un turril, un recipiente muy grande, en el cual, digamos, le hacen un agujero en cualquier altura con un clavito, ¿ya? Con un clavito. Obviamente el agua va a empezar a salir, pero ustedes notan que el nivel de agua está bajando. No se nota, ¿ya? Es por eso que la velocidad, cuando el área del recipiente es mucho mayor al del orificio, la velocidad es cero, porque no se llega a apreciar si está bajando el fluido, ¿ya? Entonces vamos a considerar eso. Entonces, como el área 2 es mayor al área 1, considero que la velocidad es igual a cero y aplico esto, Bernoulli, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplito, digamos. Tengo dos puntos y siempre, 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 esto es lo que me he olvidado, siempre es necesario un nivel de referencia. Ustedes se tienen que dar un nivel de referencia, el que más les convenga a ustedes. En este caso, fíjense, mi nivel de referencia está justo en el punto 1, ¿ya? Entonces analizo. En el punto 1, ¿qué tengo? ¿Tengo presión? No tengo, porque fíjense, en el punto 1 hay presión atmosférica y hay presión atmosférica en el punto 2. Entonces, al final, como es una igualdad, se me van a simplificar, ¿ya? Presión 1 con presión 2, chao, porque ambos están sometidos a presión atmosférica. ¿Qué más tengo? En el punto 1, ¿tengo velocidad? Sí tengo velocidad, entonces lo conservo. En el punto 1, ¿tendré altura? No tengo altura porque justamente está en el nivel de referencia, entonces este término es igual a 0, ¿ya? Ahora nos pasaremos al punto 2. En el punto 2, ¿tendré velocidad? No tengo velocidad, por lo que ya les había dicho antes, ¿no ve? Cuando el área 2 es mayor al área 1, la velocidad es 0. Entonces, no tengo velocidad en el punto 2. ¿Tendré altura en el punto 2? Sí tengo altura, ¿no es cierto? Medido desde el nivel de referencia que yo me he dado, sí tengo esta altura 2, ¿ya? Entonces, sí tengo. Entonces, fíjense, mi ecuación se ha reducido con únicamente dos términos, ¿no? Un medio de la densidad velocidad 1 al cuadrado más densidad gravedad altura 2, ¿ya? Entonces, si ustedes despejan de acá la velocidad 1, de seguro que les va a salir esta ecuacióncita. La raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación de Torricelli, que únicamente es que parte o sale de la ecuación de Bernoulli, entonces, facilito, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios para que se comprenda mejor esta parte de teoría, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios rapiditos, facilitos, ¿ya? Entonces, comenzaremos con este. ¿Qué me dice? El agua comienza a fluir, por si acaso tengan en cuenta esto, comienza a fluir a través de la contracción de la tubería mostrada en la figura. Para la diferencia de 0,2 metros, dada en el nivel del manómetro, de determinar el caudal en función del diámetro del tubo pequeño, es decir, D, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo este sistemita en el cual me dice que va a empezar a fluir agua, ¿no es cierto? Por aquí va a fluir el agua, ¿no? Va a fluir el agua. Pero me dice, comienza a fluir, ¿ya? Comienza a fluir. En ese caso, ¿a qué se referirá con comienza, no? Se refiere a que la velocidad es cero, ¿ya? Es decir, que está partiendo del reposo y está comenzando a fluir. Entonces, acá me voy a dar 2 puntos, ¿no ve? Como siempre habíamos dicho, para en este caso hidrodinámica. Tengo que darme 2 puntos de análisis, ¿ya? El punto 1 que yo me voy a dar es acá. Punto 1 y el punto 2 va a ser acá. Punto 2, ¿ya? Tengo 2 puntos de análisis. Necesito luego un nivel de referencia, ¿ya? Un nivel de referencia. Yo me voy a dar este nivel de referencia, que es el que más me conviene. Ustedes se dan, nosotros nos damos. ¿Por qué me conviene? Porque este nivel de referencia pasa justamente por los 2 puntos de análisis, ¿no ve? Entonces, al final ya no voy a tener alturas en mi ecuación de Bernoulli, ¿ya? Pero siempre nos damos un nivel de referencia. Listo. Tengo mis 2 puntos, tengo mi nivel de referencia. Voy a aplicar Bernoulli, ¿ya? Aplicamos Bernoulli. Bernoulli. En este caso, ¿qué me dice Bernoulli? Me dice que la presión 1 más un medio de la densidad del líquido, velocidad 1 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 1, es igual ¿a qué? A la presión 2 más un medio de la densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 2, ¿no? Eso es lo que me dice Bernoulli. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar esos 2 puntos, ¿ya? Para el punto 1, ¿tendré presión?
¿Qué dicen, muchachos? ¿Habrá presión en el punto 1? En el punto 1 tengo presión. ¿Qué dicen? Hay presión, ¿no ve? Va a haber presión porque fíjense, acá tengo un tubo manométrico y este tubo manométrico está con un líquido manométrico. Entonces, nosotros sabemos que al haber una altura, va a haber una presión, ¿no? Justo en ese puntito y por eso también está ese tubito manométrico, ¿no? Entonces, debido a esa alturita del tubo manométrico, va a haber una presión, ¿ya? Presión manométrica, en este caso. Ya, hay presión, ¿lo ven? ¿Habrá velocidad en el punto 1, muchachos? ¿Habrá velocidad? ¿Qué dicen, por favor? Opiniones. Velocidad 1 y en el punto 2 va a pasar una velocidad 2, ¿no? Por los dos puntos. ¿Habrá velocidad en el punto 1, muchachos? ¿Qué dicen? Por favor, opiniones. En 1 no, dice Alejandro. Tienes razón, ¿no? Porque ¿qué me dice el enunciado? Me dice que comienza a fluir, entonces, en el inicio, o sea, cuando estamos haciendo el análisis, no va a haber velocidad, ¿no? Entonces, esta velocidad es 0. ¿Ya? En el punto 1 habrá altura, altura 1, ¿habrá altura, altura? No hay altura, ¿no ve? Porque está justo el punto en el nivel de referencia que yo me he dado, entonces no hay altura. 0. Nos pasamos al punto 2. En el punto 2 habrá presión, también hay un tubito, también altura manométrica, hay presión. En el punto 2 habrá velocidad, obviamente ya va a comenzar a fluir, entonces ya hay velocidad. En el punto 2, ¿habrá altura? No hay altura. ¿Por qué? Porque no hay altura, porque el punto 2 está justo en el nivel de referencia que yo me da. Entonces, no hay altura. 0. ¿Cómo se ha simplificado mi ecuación de Bernoulli? Pues me queda de la siguiente forma. Presión 1 es igual a presión 2 más un medio de la densidad, velocidad al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado, y eso nomás, ¿no? Entonces, ¿qué me estaba pidiendo el problema? Me estaba pidiendo que haya el caudal de salida, ¿no? El caudal, ¿no es cierto? El caudal. Para hallar el caudal, nosotros conocemos, ¿no? El caudal, ¿a qué es igual? El caudal es igual a área por velocidad o velocidad por área. En este caso, necesito conocer el área de salida, me están dando el diámetro. Necesito conocer la velocidad de salida, ¿no? En este caso, la velocidad 2. Como necesito conocer la velocidad 2, despejaré pues esa velocidad, ¿no? Velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? A ver si me siguen, va a ser la raíz, porque el cuadrado va a pasar como raíz. P1 menos P2 sobre densidad y el 2 pasa a multiplicar, ¿no? Entonces va a ser así. 2 veces P1 menos P2 sobre la densidad. ¿Ya? Esa va a ser mi velocidad 2 y todo es en raíz, no olvidemos, ¿no? Esta que sea entonces mi ecuación 1. ¿Ya? Mi ecuación 1. Listo, ya tengo la velocidad 2. Ahora necesito hallar esa diferencia de presiones. Fíjense, hay una diferencia de presiones P1 menos P2. Ahora, ¿cómo hay esa diferencia de presiones? Con lo que ya hemos visto en hidrostática, ¿no? Aquí pondremos donde hallaremos esa diferencia de presiones. P1 menos P2. ¿Ya? Entonces, en el punto 1, fíjense, tengo un líquido manométrico, ¿no? Entonces va a haber una altura manométrica. ¿Cómo se define la presión manométrica? Densidad, gravedad, altura del líquido manométrico, ¿no? Entonces voy a tener densidad, ¿no es cierto? Gravedad, altura, pero en este caso solo me dan esta alturita de 0,2, me falta esta más, ¿no? Le tengo que sumar toda esta altura. Digamos que le daré h, digamos, ¿ya? Me estoy dando una variable h. Entonces, la altura para la presión 1 va a ser densidad, gravedad, altura del líquido manométrico, la altura va a ser h más 0,2, ¿no? Menos la presión en el punto 2, de la misma forma, va a ser densidad, gravedad, altura, en este caso la altura no, va a ser h nomás, ¿ya? H nomás. Ahora fíjense, se puede simplificar algo. Si yo esto lo reparto, ¿no es cierto?, dentro de mi paréntesis, me va a quedar densidad, gravedad, altura, más densidad, gravedad, altura por 0,2, menos densidad, gravedad, altura. Entonces, estamos de acuerdo que esto con esto se me va a ir, ¿no ve? Porque son los mismos términos, pero con signo contrario. Entonces, se me va. Finalmente, ¿a qué es igual esta diferencia de presiones? Es igual a que densidad, gravedad, 0,2.
¿ya? ¿Por qué lo estoy haciendo de esta forma? Para posteriores ejercicios y que se den cuenta de algo. Cuando tengan así dos tubitos, ¿no es cierto? Dos tubitos, y les den una altura o una diferencia de altura entre esos dos tubitos, únicamente a qué va a ser igual. Va a ser igual a la densidad por la gravedad del líquido multiplicado por esa diferencia de alturas para hallar la diferencia de presiones. ¿Ya? Entonces esto va a ser como una formulita. La diferencia de presiones para estos dos tubitos va a ser igual a qué? Densidad gravedad por la diferencia de altura de estos dos tubitos. Si se dan cuenta, hemos llegado a esa conclusión, ¿no ve? Entonces, posteriormente, este P1 o esta diferencia de presiones, lo pondré ya, delta P, diferencia de presiones, va a ser igual a qué? A la densidad gravedad por el delta H. Esa diferencia de alturas, este es el delta H, ¿ya? Ahora, hay que tomar en cuenta también esto con los signos, ¿ya? Si se dan cuenta, si yo tomo un nivel de referencia X y Y, ¿no? X y Y, esa diferencia de alturas es positiva, ¿no? O sea, está en el eje positivo, entonces esto va a ser negativo. Ahora, ¿qué pasa si hubiera sido al revés? ¿Ya? Al revés, estos dos tubitos hubieran estado por debajo. Como están en el lado negativo de Y, este signo también va a cambiar, ¿ya? Va a ser más y menos, dependiendo el nivel de referencia y según el eje Y, ¿ya? Va a ser positivo o negativo. Y entonces va a ser esto, ¿ya? Densidad, gravedad, por una diferencia de alturas, ¿ya? Esto lo hemos definido acá, o sea, lo hemos hallado correctamente acá. Pero esto me va a ayudar para un ejercicio posterior que vamos a hacer, ¿ya? Y quiero que se den cuenta, ¿ya? Pero eso por el momento. Continuamos con nuestro problema. Ya tengo esta diferencia de presiones, lo reemplazaré en 1, ¿ya? En 1. ¿Qué voy a tener en 1? En 1 voy a tener lo siguiente. En 1 tengo que voy a tener la velocidad 2, va a ser igual a que a 2 veces, en este caso va a ser densidad gravedad, 0,2. Todo esto dividido entre la densidad. De aquí que se me puede simplificar, densidad con densidad, chao. Y aquí puedo hallar mi velocidad 2, ¿no? Velocidad 2 va a ser igual a que a la raíz cuadrada ¿de qué? 2 por 0,2 por 9,81 sobre nada. Necesito nomás eso. ¿Cuánto será esta velocidad 2, muchachos? Velocidad 2. ¿Cuánta es mi velocidad 2? Entonces ya tengo mi velocidad 2. Ahora sí, ya tengo velocidad. Puedo hallar el caudal, ¿no? El caudal de salida. ¿Cómo se halla el caudal? Es área por velocidad. En este caso, el área va a ser el área de salida. Me están dando el diámetro. El área de una circunferencia en función al diámetro es pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿no? Por la velocidad, en este caso la velocidad 2 de salida, 1,98. Entonces, ¿cuánto había sido mi caudal, muchachos? Multiplíquenmelo pi cuartos por 1,98 en función a d cuadrado, ¿no? En función a d. ¿Cuánto es eso? Entonces, fíjense que el caudal de salida había sido 1,56 por el diámetro de salida al cuadrado, ¿no? Me decía que determine el caudal en función al diámetro, o sea, a función al diámetro. Entonces ya tengo mi caudal, 1,56 de al cuadrado. ¿Qué me dice este ejercicio? El agua fluye a través de una boquilla convergente-divergente, como se muestra en la figura. Determinar, inciso A, el caudal volumétrico a través de la boquilla. Y B, la altura H del agua en el tubo de pitot insertada en el chorro libre. Los efectos viscosos son insignificantes. Fíjense lo mismo. En este caso, haremos el inciso A, ¿ya? El inciso A que me está pidiendo, me está pidiendo el caudal volumétrico, o sea, el caudal, ¿no ve? Más o menos igual que el anterior ejercicio. En este caso, necesito igual 2 puntos, ¿ya? Voy a tener 2 análisis para este ejercicio, ¿ya? Un análisis y otro segundo análisis para analizar este tubo pitot, ¿ya? Mi primer análisis, ¿qué puntos me doy? Este que sea mi punto 1, ¿ya? Y el punto 2 que sea la salida, ¿ya? Esos 2 puntos.
En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar Bernoulli, ¿no? Bernoulli, ¿qué me dice Bernoulli? Presión 1 más 1/2 de la densidad, gravedad, perdón, 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más densidad, gravedad, altura 1 es igual a ¿qué? Presión 2 más 1/2 de la densidad, velocidad 2 al cuadrado más densidad, gravedad, altura 2, ¿no? Listo. Ahora, necesito un nivel de referencia, ¿no? Un nivel de referencia igual que sea conveniente para mi ejercicio. En este caso, como el anterior ejercicio, este es el más conveniente, ¿no? Nivel de referencia, que pasa por los dos puntos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar, ¿no? En el punto 1, ¿tengo presión? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Tendré presión en el punto 1? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sí hay, ¿no? Por eso también hay este tubo manométrico, ¿no? Entonces, ese tubito manométrico me va a definir la presión en ese puntito que necesito, ¿ya? Entonces, hay presión 1. Listo. ¿Habrá velocidad en el punto 1? ¿Qué dicen? ¿Hay velocidad? ¿No hay velocidad? Sí, ¿no? Hay velocidad, porque ya está entrando con un caudal, ¿no? Entonces, en el punto 1 ya va a haber una velocidad. Listo, hay velocidad. ¿Habrá altura? No hay altura porque justo he puesto mi referencia en ese nivel. En el punto 2, ¿habrá presión? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Habrá presión? Si todo estoy manejando con presión manométrica, porque en el punto 1 hay un manómetro, entonces eso me va a dar una presión manométrica. En el punto 2, fíjense, está justamente cuando está saliendo a la atmósfera, ¿ya? Entonces va a haber una presión atmosférica, ¿ya? Va a haber una presión atmosférica, pero yo no estoy trabajando con presiones absolutas, ¿no es cierto? No estoy trabajando con presiones absolutas, estoy trabajando con presiones manométricas. Como no hay una presión manométrica en el punto 2 y está abierto a la atmósfera, esto directamente ya va a ser cero, ¿ya? Sí hay presión atmosférica, porque ya está en contacto con la atmósfera, pero estoy trabajando con puras presiones manométricas debido al punto 1, ¿ya? Eso, por favor, tomarlo bien en cuenta, ¿ya? Y como ya les he dicho, no puedo trabajar presiones manométricas con presiones absolutas, ¿no? En una igualdad. O los dos son presiones manométricas o los dos son presiones absolutas, ¿ya? Entonces, no tengo presión manométrica en el punto 2. ¿Tengo velocidad en el punto 2? Sí, ¿no? Porque voy a ver una velocidad de salida, ¿no? Una velocidad 2 de salida. Entonces, tengo velocidad. ¿Tendré altura en el punto 2? No tengo. Entonces, cero. ¿Cómo ha quedado finalmente mi ecuación de Bernoulli? Me queda presión 1 más 1/2 de la densidad velocidad 1 al cuadrado es igual a ¿qué? A 1/2 de la densidad velocidad 2 al cuadrado. Y eso nomás, ¿no? Listo. Eso tengo como resultado de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, necesito hallar lo que es, en este caso, una diferencia de presiones, ¿no? ¿Cómo decimos? Ya. Digamos que en este punto tenemos la presión 1, ¿no? Presión 1, que va a ser la presión manométrica más la presión atmosférica. Esto ya lo estoy haciendo como una absoluta. Y la presión 2, que va a ser igual a únicamente la presión atmosférica. ¿Ya? Necesito una diferencia de presiones. ¿Ya? Una diferencia de presiones. P1 menos P2, digamos. P1 menos P2, ¿no? P1 menos P2. P1 ¿a qué va a ser igual? P1 va a ser igual a presión manométrica más presión atmosférica menos presión 2 es presión atmosférica. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, chan, chan, chao, ¿no ve? Se me simplifica. Es por eso que yo les decía que como estamos trabajando con presiones manométricas, en el punto 2 no va a haber presión, cero, porque estoy trabajando con puras presiones manométricas. ¿Ya? Pero este análisis me va a servir para lo siguiente. Fíjense que
P1 menos P2 es igual a la presión manométrica. Pero esta diferencia de presiones en el ejercicio anterior, delta P, ¿no es cierto? Este es un delta P. ¿A qué era igual? ¿A qué era igual? ¿A qué era igual? Era igual a la densidad, gravedad, por un delta H, ¿no ve? Esto ya dependiendo más o menos, dependiendo al signo dependiendo del nivel de referencia, ¿no ves? Si estaba por encima o por debajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Fíjense, en este caso tengo agua, porque por este tubo está circulando agua, ¿no ve? Agua. Para este manómetro que tengo acá, tengo dos líquidos, ¿no? Voy a tener agua y voy a tener mercurio, ¿ya? Voy a tener mercurio. Entonces, esta diferencia de presiones, ¿a qué va a ser igual? Ya es como una sumatoria. En este caso va a ser igual aquí. Densidad. En este caso trabajaremos ¿con qué trabajamos? Con pesos específicos, ¿no? Porque está en sistema inglés. Peso específico del mercurio, Hg, ¿no es cierto? Eso ya es densidad por gravedad. ¿No ve? Peso específico del mercurio por la altura del mercurio, ¿no? La altura del mercurio, ¿cuánto es? H del mercurio. Más la densidad del agua por la altura del agua. ¿Ya? Pero esto, fíjense, ese manómetro, esto es bien importante, ese manómetro está por debajo de mi nivel de referencia, entonces este va a tener signo negativo. ¿Ya? Por eso también lo estoy diciendo de otro color. Por eso también este más y menos. ¿Ya? Entonces, es como una sumatoria en este caso. Lo que hemos visto antes, pero en este caso ya estamos actuando y estamos trabajando con dos líquidos, que es el agua y el mercurio, ¿no? Entonces, fíjense, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Para encontrar esta presión 1, ¿ya? Esta presión 1 de mi ecuación de Bernoulli. Esta presión 1. Y esta presión 1 no es nada más ni nada menos que esto, ¿no? Menos densidad o peso específico del mercurio por la altura del mercurio, más, o directamente ya lo meteré el signo, menos densidad o peso específico del agua por la altura del agua. ¿Ya? Entonces, reemplazaré datos. Menos, ¿cuánto es el peso específico del mercurio? Va a ser densidad por gravedad, ¿no? Va a ser 13,6. Esto está en gramos sobre... Oh, no. Esto que sea la densidad relativa. ¿Ya? Densidad relativa. Densidad relativa del mercurio, ¿cuánto es? Densidad relativa del mercurio. Es 13,6, 13,6. ¿ya? Ya, 13,6, ¿no ve? Y sabemos que la densidad relativa no tiene unidades. Entonces, 13,6 nomás. A esto le voy a multiplicar la gravedad, ¿ya? O en este caso, el peso específico del agua, ¿ya? El peso específico del agua, para encontrar el peso específico del mercurio. Entonces, lo multiplico por el peso específico del agua, que es 62,4. Eso ya está en pies, o perdón, libra sobre pie cúbico, ¿no ve? Entonces, esto ya es el peso específico del mercurio, ¿ya? Me estoy ayudando con la densidad relativa. Menos peso específico, me falta la altura, ¿no? Me falta la altura. Por la altura, ¿qué altura tiene mi mercurio? En este caso, voy a trabajar con esto, ¿ya? Este 2. ¿Qué altura tiene ese líquido de mercurio? Tiene 2 pulgadas, pero yo necesito en pies. ¿Cómo lo convierto en pies? Si estamos de acuerdo, va a ser esto, 2 sobre 12, ¿ya? Esa va a ser mi altura. Menos peso específico del agua, 62,4. Por la altura del agua,
¿Cuánto es la altura del agua? 5, ¿no ves? 5 pulgadas. 5 sobre 12. Listo, ya tengo mi presión 1. ¿Cuánto saldrá esa presión 1, muchachos? Me va a dar en libras sobre pie cuadrado. ¿Cuánto es esa presión? 167,44. Esto está en unidades libras sobre pie cuadrado. ¿Ya? Listo. Ya tengo mi presión. ¿Ya? Necesito nomás reparar la presión. Pero en este caso, ¿qué necesito? Me está pidiendo el caudal de salida. Necesito hallar la velocidad 2, ¿no? Necesito hallar la velocidad 2. Para así hallar el caudal, ¿no? Área por velocidad. Entonces necesito la velocidad 2. Despejaré de mi ecuación 1 de Bernoulli, ¿no? 1. Despejo la velocidad 2. ¿Cómo lo despejo? A ver esto. Ya. Velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 veces P1 más 1/2 densidad velocidad 1 al cuadrado sobre densidad. ¿No? ¿Está bien? 2 veces sobre ya, listo. Esa es mi velocidad 2, ¿no? La velocidad de salida. Pero fíjense, bueno, ya tengo presión, ¿no? Tengo presión, la densidad, bueno, conozco. Me falta la velocidad 1, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedo hallar esa velocidad 1? Era que no lo haga ya. No, lo continuaremos nomás acá. Estito nomás. ¿Ya? Copiar. Pegar. Ya. Fíjense, vamos a continuar con esta ecuación. Necesito conocer la velocidad 2, ¿no ve? Eso estamos todos de acuerdo. Necesito conocer esta velocidad para hallar el caudal. Pero fíjense, presión 1 tengo, densidades tengo, me falta hallar la velocidad 1. ¿Cómo voy a hallar esta velocidad 1? Con la ecuación de continuidad, ¿ya? Continuidad. Listo. ¿Cómo hago esto? Sabemos que el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. ¿Lo ven? Entonces, tiene que ser A1, velocidad 1, igual a A2, velocidad 2. ¿No ven? De la cual yo quiero despejar mi velocidad 1 para poder reemplazar acá y todo está en función a velocidad 2, ¿ya? Entonces despejo mi velocidad 1. Velocidad 1 va a ser igual a ¿qué? Área 2, velocidad 2 sobre área 1, ¿ya? Ahora sí, el área 2 ¿a qué es igual? ¿Me está dando el diámetro? Sí, me está dando el diámetro 1 pulgada, ¿ya? 1 pulgada. Entonces va a ser pi cuartos por 1 al cuadrado, ¿no? Por velocidad 2. Todo esto dividido entre ¿qué? Área 2. Perdón, área 1. Pi cuartos. Ah, no miento, este es al revés. Perdón. Este es el área 1, 1 al cuadrado, ¿no? 1 pulgada al cuadrado. El punto 2 me dice que tiene un diámetro de 2 pulgadas. Entonces va a ser 2 al cuadrado. De aquí que se me va. Pi cuartos, chao. Ya obtengo una relación de mis velocidades, ¿no? Velocidad 1, aquí había sido igual a 4 veces la velocidad 2, ¿no? Ya tengo mi relación de velocidades. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Esto lo reemplazo acá. Perdón, esto lo reemplazo acá. Y ya va a estar todo en función a mi velocidad 2. Conozco todos los datos y voy a poder despejar mi velocidad 2, ¿no? Entonces, continúo P1 más 1/2 de la densidad, velocidad 1 al cuadrado, pero velocidad 1 habíamos hallado que es 4 veces la velocidad 2 y todo esto al cuadrado, ¿no? 1/2 de la densidad, velocidad 2 al cuadrado. Listo, fíjense, tengo todos los datos. Tengo todos los datos y puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo encontrar mi velocidad 2, ¿no? Mi velocidad 2. Mi velocidad 2 para poder hallar el caudal, ¿ya? Para poder hallar el caudal. En este caso, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Vamos a hacerlo de esta forma. Reemplazaré datos. P1 contra menos 167,44. Más 1/2 de la densidad. Esto es lo que les decía, ¿no? En este caso la densidad del agua, pero yo lo necesito expresar en unidades del sistema inglés.
Y esto por favor me van a seguir, ¿ya? Esto lo haremos con unidades por esta vez, para que quede bien claro. Libras, pie cuadrado. Más 1/2 de la densidad, pero la densidad en el sistema inglés es de la siguiente forma, ¿ya? La densidad es esto. ¿Cómo era? Ya. La densidad del agua en el sistema inglés es 1,94 slux sobre pie cuadrado. Perdón, pie cúbico. ¿Ya? Todo esto por 4 veces la velocidad 2 al cuadrado. Y esto es igual a que a 1/2 de la densidad, pero la densidad del agua es 1,94 slug sobre pie cúbico por velocidad 2 al cuadrado. En este caso, ¿qué me va a quedar? Tengo que despejar velocidad 2, ¿no? Tengo que despejar velocidad 2. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Entonces continuaré. Con esto hallo la velocidad 2, ¿no? La velocidad 2 del tubo. Con esa velocidad está saliendo el agua por ese tubito. Ya entonces para el inciso A me pedía el caudal. Entonces ya está facilito. Caudal como lo hallo va a ser igual a ¿qué? Caudal 2 va a ser igual a área 2 por velocidad 2, ¿no? Entonces el área 2 va a ser igual a ¿qué? A pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado, pero el diámetro está en pulgadas. Lo tengo que convertir a pies, ¿no? 2 sobre 12 al cuadrado por la velocidad, 3,39. Entonces, ¿cuánto me da el caudal de salida, muchachos? Entonces, el caudal de salida me da que es igual a 0,074 pie cúbico sobre segundo. Ahora, si ustedes quieren comprobar, hay en el caudal 1. El caudal 1 va a ser el área 1 por la velocidad 1. Como ya tienen la velocidad 2 y tienen la relación de velocidades, ¿no es cierto? Ya pueden hallar también el caudal 1. Y seguramente les va a dar lo mismo, o les tendría que dar lo mismo. ¿Ya?